Buenas tardes. Como siempre, más que un gusto, un verdadero privilegio estar en esta ciudad josefina. Todos lo han dicho y yo no voy a quedarme atrás. Agradecer al doctor Ulate Chacón por la invitación que nos hace para poder compartir experiencias, para poder compartir conocimientos y para poder tener una especial situación que nos reúne a todos quienes vivimos enamorados de esto que se llama integración centroamericana. Quienes tenemos años de andar en esto, aproximadamente unos 25, vemos realizados algunos sueños. La Unión Aduanera es uno de ellos. Cuando hablaba con mis hijos creí que no iba a darme la vida para ver esa parte de profundización del proceso y afortunadamente la estoy viendo. Espero poder seguir viendo mucho más estadios y mucho más profundos del proceso. Quise hacer alusión en primera instancia en la diapositiva y resaltar el tema de que es la primera unión aduanera del continente americano. Eso es importante. Estamos abriendo espacio. Como también nuestro proceso de integración fue un proceso de integración pionero en su momento. Cuando doy algunas charlas a los estudiantes, ahí recordando los momentos de docencia universitaria, y les digo, bueno, los europeos en su momento vinieron a aprender de nosotros, y lo ven así como, bueno, nos está hablando cuento. No, en realidad los europeos vinieron a aprender de nosotros los 50, principios de los 60, que ellos lograron bajo una férrea voluntad política y bajo compromisos de Estado, más que de gobierno, que ha sido parte de nuestro problema en la profundización de nuestro proceso. Eso es distinto y han podido, para fortuna de ellos, avanzar mucho más en ese proceso. De las velocidades de la unión aduanera. Es importante acá, aun cuando quienes me antecedieron ya tocaron algunos temas que yo quiero hacer referencia. La unión aduanera es un desideratum que quedó plasmado desde el Tratado de Asociación Económica, conocido también como Tratado Tripartito. El artículo 3, artículo 17, artículo 18 de dicho instrumento, en 1960 ya hacía acopio del concepto de unión aduanera y el deseo de nuestra región de poder ir profundizando nuestro proceso de integración. Ya lo vemos claramente reflejado en el artículo 1 del Tratado General de Integración Económica y posteriormente, ya en los años 90, con la redefinición que impulsó el protocolo de Tegucigalpa, creando la visión sistémica de nuestro proceso y dándole un espaldarazo a también lo que era el proceso de integración económica. Lo vemos reflejado en el protocolo de Guatemala o protocolo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Se le conoce normalmente como protocolo de Guatemala. El artículo 15 también hace acopio de ese compromiso. Palabras más, palabras menos, lo refleja el compromiso de la manera siguiente. Los estados contratantes se comprometen a constituir una unión aduanera entre sus territorios de manera gradual y progresiva sobre la base de programas aprobados por consenso. Acá quiero resaltar un par de elementos. Ya los compañeros hablaron en cuanto al tema de que es un proceso gradual, que es un proceso en avanzada, un proceso progresivo, pero sobre todo que es un proceso que se desarrolla sobre programas que son aprobados por consenso. No soy muy defensor del principio de consenso que digamos a estas alturas de nuestro proceso de integración. Creo que ya es un principio que necesita una seria revisión, pero bueno, acá
está reflejado y en tanto sea un compromiso contenido en los instrumentos jurídicos vigentes, pues tendremos que acomodarnos a él. Decía, programas aprobados por consenso. ¿Qué significa esto? Significa que a lo interno de nuestros órganos, el órgano rector del proceso de integración económica, del subsistema de integración económica, esto debe de ventilarse. Tan rapidito. Lo bueno es que cuando jugué fútbol jugaba de defensa central y estaba acostumbrado a las tarjetas amarillas y de repente de vez en cuando a una roja también. Vemos cómo el protocolo de Guatemala refleja en su artículo 6 el principio que yo he denominado atrevidamente el principio de celeridad optativa. Protocolo de Guatemala en su artículo 6 manifiesta: el avance del proceso de integración hacia la Unión Económica se realizará mediante la voluntad de los Estados parte expresada según lo dispone el artículo 52, que de nuevo, el famoso principio de consenso, lo cual significa que todos o algunos miembros podrán progresar con la celeridad que acuerden dentro de este proceso. Es decir, desarrollamos la profundización del proceso, pero esto, obvio, está enmarcado dentro de todos los compromisos de integración y creo que esto en algún momento se ha olvidado a las autoridades que están impulsando los procesos. No puede una unión aduanera ni su institucionalidad desprenderse de la visión global y sistémica, contextual que debe de tener este proceso. La unión aduanera simple y sencillamente es un estadio más profundo de la integración económica y como tal debe de verse. La institucionalidad que va creando la unión aduanera responde a la institucionalidad regional ya preexistente. No me detengo mucho, acá los compañeros hablaron de los instrumentos, el convenio marco para el establecimiento de la unión aduanera y sobre todo el protocolo habilitante para el proceso de integración profunda hacia libre tránsito de mercancías y de personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. 4 años y no se me queda el nombre completo. Todavía tengo que leerlo, solo se me queda lo del protocolo habilitante. Unión aduanera, ¿qué es una unión aduanera realmente? Es un acuerdo entre 2 o más países que crea un territorio aduanero común y que pretende eliminar los aranceles y demás restricciones al comercio entre los países miembros de la Unión, manteniendo un arancel exterior común frente a terceros países. Los presupuestos básicos de una unión aduanera, el territorio aduanero único, es decir, las mercancías circulan de la misma manera que circulan en el territorio nacional. El libre tránsito de mercancías previo a 2 presupuestos fundamentales y eso no puede perderse de vista tampoco. 1, que la mercancía sea originaria. 2, que la mercancía sea nacionalizada. Si la mercancía no es nacionalizada, no puede circular dentro del esquema de la unión aduanera. La eliminación de puestos fronterizos internos, eso también es importante pero por supuesto esto será en un proceso de unión aduanera ya mucho más perfecto. Y el manejo de las mercancías y su ingreso a través de puestos periféricos. Esta lámina la tenía el compañero anteriormente de SIECA, pero acá tal vez es importante detenernos un momentito. Mercancías contenidas en la parte 2 del arancel centroamericano de importación. Estas mercancías las hemos manejado siempre nuestros países y creo que esto no viene acá a marcar una diferencia. Mercancías sujetas a contingentes arancelarios, algo a lo que hacía alusión Gabriela. El tema de las negociaciones comerciales que provoca la creación de algunos mecanismos dentro de los tratados de libre comercio para el ingreso de contingentes arancelarios, es decir, mercancías con aranceles preferenciales. Mercancías sujetas a salvaguardias de conformidad con el artículo 26 del Convenio sobre el régimen arancelario, mercancías con tratamiento diferenciado fitosanitario, mercancías sujetas a regímenes fiscales sustancialmente diferentes. Acá
quiero hacer un paréntesis especial con las mercancías sujetas a regímenes fiscales sustancialmente diferentes, porque tenemos serios problemas dentro del propio proceso de la Unión Aduanera, porque este concepto no está definido. Y, por ejemplo, se quiere hacer uso o se quiere ingresar mercancías que gozan de beneficios fiscales y hacerlas circular dentro de la Unión Aduanera como mercancías originarias. Estoy hablando de zonas francas, por ejemplo, estoy hablando de mercancías que maquila, etcétera, que tienen algunos privilegios en su proceso de desarrollo. No me detengo, esta es la institucionalidad existente, ya se vio con antelación. Cuando arrancamos con la Unión Aduanera, arrancábamos con 9 puestos fronterizos integrados y con 5 aduanas periféricas. Algo importante, en el protocolo habilitante hay una norma que establece que quien se adhiera a la Unión Aduanera se adherirá incondicionalmente, que es un presupuesto que desde que yo lo vi en el contenido normativo dije, bueno, así es como evoluciona la integración. Pero en la práctica se está dando una serie de conflictos grandes, claro, porque El Salvador está poniendo sus condicionamientos en la incorporación. Cuando se dice, El Salvador debe adherirse en el estado en que está la Unión Aduanera y debe de alcanzarnos a quienes ya evolucionamos. Pero bueno, esto es parte de la práctica. Luego tenemos los puestos fronterizos. Al final de la Unión Aduanera tendríamos que tener, Triángulo Norte me refiero, 9 puestos fronterizos, 12 aduanas periféricas. Lo tenemos acá graficado. Pretendemos constituirnos en la 8ª economía de América Latina, ¿ya? Esta es la línea de tiempo básica desde el lanzamiento de la integración profunda, diciembre de 2014, entrada en vigencia de la Unión Aduanera, junio de 2017, la adhesión de El Salvador 2018, se tenía prevista para mayo 2019, aún estamos en proceso de negociación y no lo veo, infortunadamente, a la vuelta de la esquina. Una última reflexión y como colofón a esta charla así un poquito corridita. Creo que parte de nuestro trabajo como académicos, parte de nuestro trabajo como funcionarios de integración, parte de nuestro trabajo como funcionarios de Estado, es ir creando esa política de Estado a mediano y largo plazo que nos permita, bajo el principio de irreversibilidad, lograr una integración en la cual demos pasos firmes para su consolidación y su profundización a estadios tal como la Unión Aduanera. Gracias por su paciencia.